Bueno, queremos darle la bienvenida a nuestra amiga Mayra Benalcázar. Mayra sí se encuentra, ¿verdad? A ver, Por activemos aquí el audio. estamos. Sí está. Ya, Me escucha. mi querida Mayri, te damos 10 minutos para que nos cuentes un poquito de estas perspectivas que tenemos de pandemia, medios de comunicación, de el histórico programa que tú has compartido durante todos estos años, Prohibido Prohibir. Tienes la palabra, 10 minutos. Gracias, Pauli. Gracias a la Universidad Andina. Gracias a FEMROC. Les abrazo a todas y todos los que están ahora y a los que vendrán para ver luego el video, igual a los compañeros que están en el panel. Quiero contarles que vengo de una familia por tradición radial. Mi padre, Humberto Benalcázar, pionero de la radiodifusión ecuatoriana, fundador también en Radio Saracay junto a Velastegui Domínguez. Entonces, contarles esa pequeña anécdota, esa pequeña historia para comprender que vengo de un proceso de medios tradicionales, de medios radiales, desde muy chiquitita, y mi madre todo lo que ha sido la herencia musical y el rock. Entonces, para decirles que he estado en medios de comunicación desde privados hasta públicos y he tenido esta experiencia de ver cómo la difusión del rock se ha ido acomodando en estos espacios, ¿no? Entonces, ha sido complejo por un lado el formato, por ejemplo, en los formatos comerciales donde he estado, la difusión del rock, porque los medios, tanto públicos como privados, responden en noticias a una agenda setting, en general responden a una agenda establecida, que tiene mucho que ver también en el caso musical con el mainstream, con los tops, con los charts. Entonces, primero estamos acá para hablar de la comunicación, que es lo que nos convoca, y colocado algunos puntos para compartir con ustedes. Primero, el reconocimiento. El reconocimiento del arte como un lenguaje que atraviesa absolutamente todo, desde la metodología científica hasta los procesos comunicacionales y la música inmersa dentro de esos procesos, la música como lenguaje, el rock como lenguaje. Luego quiero hablarles de la valoración. La valoración de este lenguaje. ¿Cómo ha sido la valoración del lenguaje del rock en los medios? Lo que les comentaba hace un ratito. Esta valoración ha respondido a las agendas. Hay un ruido, perdón. Hay un ruido por allí. Bueno, entonces decía que esta valoración ha dependido, la valoración del rock como lenguaje en los medios ha dependido muchísimo de estas agendas. En los medios tradicionales, por ejemplo, ha respondido a lo que está de moda, a la corriente, a los tops, a lo que más vende, y en ese sentido ha sido históricamente desplazado el rock. Luego, al toparnos con las plataformas digitales, hemos visto una apertura en el sentido de, entre comillas, libertad para manejo de contenido, para línea editorial, y entonces los medios tradicionales un poco han, en principio, perdido el juego. Hablo de la gran mayoría, hay muchas excepciones de medios especializados, pero la gran mayoría, obviamente, ese lenguaje del rock pasó a ser más tendencia en las plataformas digitales que en los medios tradicionales por esta apertura de manejo de contenido. Sin embargo, de esa difusión y sin embargo de esa apertura, que sonaría maravilloso, hay que ser muy enfáticos en decir que la plataforma aguanta todo. Entonces, tanto en medios tradicionales, pero sobre todo en medios digitales, hemos visto cómo el manejo de los contenidos ha sido de cualquier manera, porque la plataforma, pues como decía, aguanta todo. No hablo del contenido musical, hablo de cómo se han manejado la presentación de estos contenidos desde los espacios de comunicación. Quiero hablarles también sobre la investigación, el proceso de investigación en las plataformas. La responsabilidad de lo que enseñas y cómo lo enseñas. El rol del comunicador como educador.
en ese punto decir que tanto, tanto en medios tradicionales como en medios digitales, el proceso de investigación es fundamental. No puedes generar contenidos desde el aire. Los contenidos, por decirlo de algún modo, los contenidos tienen que surgir de un proceso de investigación que permita tener justamente contenidos sólidos, que permita tener una base de conocimiento y no caer en la inmediatez, ya aterrizados en el plano de las redes, no caer en la inmediatez del proceso, ¿no? El saltarnos el proceso de investigación y nos hace que no tengamos un contenido sólido. Luego están los escenarios de la comunicación. Allí, luego de hablarles del contenido, quiero hablarles de la forma, de la estética, de cómo proponer un escenario apropiado, donde la gente se sienta cómoda y reciba la calidad que se merece. Es decir, darnos el valor y darle el valor al producto que estamos presentando, al artista, a este lenguaje del rock del que queremos hablar, con respeto, porque es un tema de contenido, es un tema de fondo y es un tema de forma. Me dirán, pero ¿quién determina qué está bien y qué está mal? ¿Quién determina cuál es la estética a presentar de este proceso, de este producto? Y ahí yo diría que eso está dado por la parte técnica. Yo creería que la parte técnica puede medir el parámetro en ese caso. Un buen sonido, una buena calidad de imágenes, una buena calidad gráfica. Y claro, estamos enfrentados también a otro tema, ¿no? Al tema de los recursos. Yo puedo ser por sí un comunicador desde el punto en que esté, con la tecnología que tenga, porque estoy en la capacidad de transmitir a través de una herramienta tecnológica un proceso comunicacional. Entonces, todos absolutamente en un punto nos convertimos en comunicadores. Y creo que una de las grandes demostraciones de este tiempo pandémico ha sido justamente el convertirnos en las telecasas, los teletrabajos, y por supuesto cada uno de nosotros es un comunicador de alguna forma. Pero la diferencia está también en la creación de contenidos a partir de procesos de investigación y en el proceso de calidad que te permita llevarlo de mejor manera hacia el público. Todos somos comunicadores de algún modo, cómo lo presentamos, y es el reto de los comunicadores especializados en esa área, en dar un paso más allá. En ese sentido, quiero decir también que no es solamente el llevar información, el cruzar un dato, el repetir una información. Es importante recopilar fuentes, tenemos una cantidad de fuentes allí de dónde recabar la información, pero es importante cómo procesamos esa información y cómo la trasladamos a la gente a partir también de ese proceso de conocimiento, ¿no? Va a sonar un poco teórico, pero siento que sí nos estamos saltando muchos procesos y que caemos en la inmediatez y por tanto corremos este riesgo de presentar contenido de mediana o baja calidad. Finalmente quiero hablar sobre la réplica como inclinación de la comunicación contemporánea, esta duplicación de contenidos que nos encontramos en las plataformas digitales básicamente y que también lo hemos encontrado en su momento en las plataformas tradicionales, pero que siento que ahora es definitivamente lo que prima. Son contenidos repetidos y esta búsqueda permanente de referentes que tiene dos lados, ¿no? Un lado A con la búsqueda de los orígenes de los procesos para presentarlos incluso como historia,
Y otro lado que sería buscar pautas que permitan crear contenidos similares a otros. Entonces, ¿hasta qué punto es válido buscar estos referentes para generar contenidos similares? ¿Dónde está la propuesta? Como medios, como comunicadores. Entonces, el arte definitivamente implica conectar con nosotros mismos, rebuscarnos y poder generar. Entonces, por allí me decía un amigo hoy, no hay nada nuevo bajo el sol, es que todo ya está hecho, pero definitivamente somos seres únicos e irrepetibles, y creo que haciendo honor a eso, porque tenemos diferentes huellas digitales, incluso la idea es rebuscarnos y poder presentar contenidos novedosos, contenidos que tengan un proceso de investigación que le den solidez, que le den piso, y también buscar una forma nueva de presentar las cosas. Siempre hay la manera, creo que es importante porque últimamente, y he querido mucho topar ese tema hoy, vivimos el boom de la repetición. Estamos saturados del mismo contenido. Quienes reprisan el documental de BBC, quienes reprisan el reportaje de Diario País, quienes reprisan tal o cual cosa. Digamos, el hecho es uno, el lanzamiento del disco es uno, el grupo es uno. Hay varias fuentes sobre este hecho que podemos recopilar, pero la forma en que procesamos ese contenido para presentarlo a nuestro público es el reto. La identidad, es un tema identitario que te permite generar también un material diferente para el público, porque las redes se han convertido en la pandemia en una repetición de la repetición en el tema comunicacional. Quiero hablar un poquito sobre lo que ha generado también esta encerrona y las expectativas. Decir que esta encerrona es una oportunidad para aprender, para reflexionar, para explorar desde el tema de la comunicación, que es lo que nos convoca ya a nosotros, y para evidenciar también un trabajo interno, las propuestas propias, que tienen que obviamente salir primero de una exploración interna y de un trabajo interno. Yo creo que al igual que el proceso artístico, nosotros en el proceso de comunicación estamos en un constante aprendizaje y en un constante topar con información. Creo que la labor del comunicador es justamente empaparse de todo lo que sucede. Ha sucedido que nos hemos enfrentado a un cambio y una transición difíciles. Empecé comentando sobre mi proceso en medios tradicionales que ha venido desde lo privado hasta lo público, que pues ya fue un cambio súper fuerte de pasar de una agenda privada a una agenda pública que te pone más en contacto con la gente y te lleva más a lo comunitario. Y luego enfrentar un tema de redes digitales que en mi caso, por ejemplo, había sido muy de lejos. Realmente nunca ha sido como muy lo mío el tema de plataformas digitales, y quiero comentarles que ha sido un verdadero reto y que encuentro que en este reto hay algo importantísimo, que es no perder eso de la investigación. Las redes nos han sumergido en un proceso de inmediatez que en gran medida podría bajar la calidad de nuestro contenido. Entonces, es un poco la reflexión que quiero dejar sobre la creación de los contenidos, sobre la investigación, sobre también la utilización de estas herramientas tecnológicas con responsabilidad. Recuerdo mucho mi padre diciendo que tener un micrófono al frente es tener poder. Y creo que tenemos la responsabilidad como comunicadores de utilizar este poder con mucha responsabilidad. El escenario del rock no ha tenido históricamente espacios dentro de los medios tradicionales, como decía, muy de acuerdo al tema de las agendas. Las redes han permitido que esos espacios se abran, pero creo que no solamente podemos quedarnos en el hecho de un espacio abierto para el rock, sino que hay que ir hacia la especialización de eso y presentar contenidos
de buena calidad en relación al tema. Creo que uno de los grandes retos, como decía Diego Falconi, es la reinvención de nuestros proyectos hacia lo digital. Y creo que en ese sentido tenemos un material audiovisual y un mundo tremendo para compartir en las redes con el público, relacionando contenido rock. Hay una explosión definitivamente de medios nuevos, y es por eso que es importante hablar de que esos medios no solamente pueden estar ahí jugando a la radio, jugando a la televisión, jugando al diario, sino que es importante que podamos apostarle a la investigación del contenido. Excelente, Mayrita. Muchas gracias por esta aportación importante realmente. Queremos rescatar de lo que has comentado el arte como lenguaje que transversaliza todo. Consideramos que es muy importante esta posibilidad metodológica, ¿no? La libertad de manejo de contenido, que también puede ser positiva, tiene sus claros oscuros, que tenemos un conflicto en el tema de la parte técnica, en el tema de recursos, de convertirnos cada uno de nosotros en comunicadores, ya que estamos en telecasas, teletrabajo, estamos generando constantemente contenidos, pero a su vez también duplicándolos de forma indiscriminada, ¿no? Rescatar algo muy importante de tu aportación con respecto a la necesidad de la investigación especializada para generar contenidos mucho más contundentes como referentes, para generar procesos de memoria, así también generar propuestas mucho más fuertes, más estructuradas dentro del tema de la comunicación y de la investigación que van de la mano. Hay dos preguntas que quieren hacerte a través de las redes sociales. ¿Cómo fue la construcción de Prohibido Prohibir en este nuevo panorama de la pandemia? Bien, Prohibido Prohibir históricamente ha sido un proyecto radial y siempre le ha apostado a esta magia, bueno, hablando románticamente, a esta magia de la radio, donde por un lado el personaje era una voz y por otro lado pues teníamos a todos los actores de la escena rock y también de otros géneros musicales que se han ido incorporando. Cuando nos enfrentamos ya al tema de plataformas digitales, que sucedió en mi caso mucho antes de la pandemia, bueno, digamos, yo estaba en los medios públicos y los medios públicos fueron parte de este negociado del gobierno con el Fondo Monetario Internacional para que se realicen despidos públicos. Muchos salimos y entonces yo salí de los medios públicos en diciembre y la pandemia vino en marzo. Pero desde diciembre yo tuve que hacer un acercamiento a redes como la herramienta más cercana para seguir en contacto con el público. Y entonces, al ser toda mi historia como más radial, fue realmente para mí complejo. Pensé que sería un shock, pero quiero agradecer muchísimo al público porque realmente fue un encuentro muy, muy enriquecedor con el público. Para mí fue nuevo, para el público fue nuevo, pero esta posibilidad de entregar contenido musical a través de las plataformas digitales creo que nos acercó más. Entonces, la construcción ha llevado todos estos meses y lo que ha tenido como resultado son productos comunicacionales creados para redes. Tiene que entenderse que ahora son audiovisuales, como funciona todo acá. No ha sido fácil. Necesitas contar con un equipo que, por ejemplo, en mi caso, he tenido que contratarlo. El producto, por ejemplo, no ha podido ser permanente, no he estado en la capacidad de generar un contenido como en la radio lo era, que era todos los días tenías contenido, sabías que tenías un horario con el programa, y ha tenido que basarse en las posibilidades tecnológicas, por un lado, en las posibilidades económicas, por otro lado, y ha tenido también que ir calzando dentro de ese proceso de la plataforma digital. Muchas entrevistas, pastillas informativas,
y allí seguimos luchando, ¿no? Es un proceso en construcción, es algo que vamos a ir generando de a poco. Y claro, yo he calzado dentro de la pandemia, pero el acercamiento a las redes, a las plataformas digitales, empezó en diciembre. Muchas gracias, Mayrita. Las siguientes preguntas las vamos a ir contestando posteriormente. Vamos a darle paso a otro de nuestros ponentes, sin antes hacerles algo muy importante que creemos que en relación también a la ponencia de nuestra compañera Mayrita, es que desde que empezó la pandemia, al menos 950 trabajadores de comunicación han sido despedidos en lo que va del 2020. Al parecer, esta situación es muy compleja. Sin embargo, los periodistas estuvieron al pie del cañón, justamente cubriendo y así también aportando durante estos tiempos de encierro que hemos. Paula, ¿me escuchas? ¿Sí me escuchan? Sí, Paula, ¿me escuchas? Quisiera, ¿Sí? a propósito de eso, porque me parece que sería injusto no decirlo, solamente robar un minuto para comentar a propósito de lo que mencionas, que muchos proyectos importantes quedaron en el camino, ¿no? La construcción de los medios públicos fue importante porque se crearon plataformas de comunicación desde otros sectores que permitieron impulsar tanto el rock como otros géneros musicales. Y allí se han quedado truncos muchos procesos. Dentro de poco va a hablar un compañero que también está en esta situación, y desde mi lado ha quedado no solamente el espacio del prohibido prohibir, desde el lado del rock, desde el lado de la cultura hip hop, sino también los centros de privación de libertad, desde donde impulsábamos todo lo que se generaba en procesos culturales al interior de esos centros.